Por Garou 2, comunidad. Comunidad, los saludos, compadre John Juan Gancho. Les da la bienvenida a John Shuriken en su canal de Fighting con un video más contribuyente a la semana del Garou 2. Ya no faltan tantos, tampoco crean. Esto es un complemento. Creo que me falta este que van a ver ahorita. Luego sigue el de los personajes descartados del Fatal Fury 1, los sprites más adelante. Lo último y más recientemente descubierto del archivo perdido después de casi 20 años más o menos y del 70% del juego. Así que ya mero acabamos, banda, de soltar todo lo que había que decir. Este es un video complementario que nos ayuda a entender un poco más a nivel emocional las infancias de nuestros tres personajes en cuestión: Terry Bogard, Rock Howard y Geese Howard, como le digan. El chiste es que vamos a encontrar aquí el factor en común que tienen los tres, de acuerdo a cómo los han marcado sus vidas, por qué es de ser tan rivales, tan odiarse, a la vez están tan conectados. Vamos a encontrar fibras emocionales sensibles, de que realmente SNK está en otro nivel, a nivel argumental, a nivel crear historias, está en otro nivel, está lejos de cualquier franquicia de juegos de pelea. Lo que hicieron aquí es una obra maestra, y el por qué Oda es una cuestión humana necesaria de poder terminar con esto. Es su legado, banda. Es su legado en vida. Entonces es importante ver esto y pues es ese factor en común. Y pues es ese factor en común que tienen nuestros tres personajes. Vamos a descubrir un poco de eso. Así que veamos esto. Si bien son personajes de ficción, son juegos de pelea, pero a nivel historia creo que si nos ponemos en el papel o en la piel de Terry, podemos entender sus a nivel emocional lo mucho que ha sufrido, que lo ha hecho fuerte. Lo mismo de Rock, que lo tiene tan traumado, que lo tiene tan perdido. Y lo mismo de Geese. Vamos a ver, importante, qué hizo a Geese irse por el camino del mal. ¿Qué es lo que hizo a Geese irse por el camino del mal? Geese también sufrió. Todo eso vamos a ver aquí, comunidad, y también vamos a ver la razón del por qué Geese es inmortal, por qué Geese no puede morir, la razón definitiva. Suscríbete, comparte, likea y todo eso en el número de cosas. Pendiente de los siguientes videos que voy a estar subiendo. Checa la descripción, que te va a dejar referencias de algunas fuentes de información. Y lo más importante es que comentes, bueno, que te suscribas, obviamente. Que también checas si gustas invitarme un cafecito, apoyarme con un cafecito. Ahí te va mi John Shuriken, para que te hagas un cafecito, las ligas, para que puedas hacer esta contribución. De tu parte estarán en la barra de comentarios, con un comentario fijado y en la descripción del video. Así que importante también que tú aportes lo que tú crees. Me ha encantado leerlos a todos, les he contestado a la medida de mis posibilidades, pero sí les contesto, comunidad. Sin más que decir, a lo que venimos, comunidad. Así que vamos. Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. Muy bien, comunidad, aquí en el Fatal Fury Memories of Stray Wolves, de los lobos extraviados, las memorias de los lobos extraviados, van a encontrar, de hecho, esto es increíble. Creo que, si no me equivoco, los gráficos en 3D de donde se ve que matan a Jeff Bogard pertenecen al Will and Vision, al intro de Will and Vision. Lo pueden ir a encontrar ahí. Pero aquí están en el Pau Pau Café platicando Rock. Sé que muchos de ustedes ya vieron esto. Platicando Rock, y Terry le dice: a ver, ¿qué onda? Háblame de tu pasado, háblame de tu infancia, Terry. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Por favor, cuéntame. Él dice: ok, te voy a abrir mi corazón en ese sentido, y vamos a ver cómo es que en el 81 un hombre murió en las calles de Southtown, que fue Jeff Bogard. Eso también lo vimos en Call of Destiny, y a partir de ahí, pues nuestro querido Terry se nos queda huérfano a manos de Geese Howard. Entonces, como que Rock le dice: quiero que me cuentes qué onda con mi papá. A ver, háblame de esa etapa antes de que estaba ahí, ¿no? Como dicen en temas así de amigos, de todavía estaba, bueno, ya saben a lo que me refiero. Rock apenas era eso, ¿no? Entonces dice: quiero que me hables de cuando, con la muerte de Jeff, cómo es que Geese toma el control absoluto de Southtown. Háblame de Tom Furru, háblame de tu carnal Andy Bogard, háblame de eso. Eso es como la parte interesante de la infancia de Terry, en donde Geese lo deja huérfano. Mata a Jeff, controla, y aquí nace el Fatal Fury. Esto creo que no hay tanto que ahondar aquí. Es una historia fascinante, que afortunadamente todos conocemos. Quien no lo haya visto, váyalo a ver. Fatal Fury Memories of Stray Wolves. Así que chequenlo, comunidad. Y bueno, pues simplemente aquí tenemos el primer factor de un Terry, niño huérfano, comunidad.
De hecho, lo chido que vean esto no es meramente la presentación que está fregona, el nivel de edición que manejaron o las animaciones que metieron exclusivas para aquí. Realmente hay mucho arte propio exclusivo de esta animación. Y lo fregón también es que hay mucho aporte en tema de Garou 2, ¿no? Sobre todo aquí cuando ya Rock traiciona a Terry y le dice, no, güey, ya déjame a mí. Yo voy a checar y pues Terry es como de, está bien pues, no puedo hacer nada, solamente quiero que sepas que confío en ti. Inclusive lo fregón también es que sale Blue Mary y con un rediseño. Duke King también trae un nuevo rediseño. Chéquenlo, banda. Entonces vamos a seguir avanzando. Pues muy bien, comunidad, este es el final de Maximum Impact 2, donde lo terminas con Garou, con Rock, y aquí básicamente dice, caray, ¿cómo puede derribarme así? ¿Cómo ese tonto puede derribarme así? Al final del día recuerden que Terry nunca deja de llamarle novato a Rock, entonces Rock en su búsqueda de mejorar está como decir, chale, ¿cómo puedo seguir equivocando? ¿Cómo me pudo haber derribado así? Entonces a lo que llega Terry le dice, hey novato, ¿por qué tan deprimido? Y le dice, es que yo, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es que... Y en eso se sacude, ¿no? Como desconcertado, dice, pero es que ¿por qué tengo que llevar esta carga el resto de mi vida? Y le dice, tranquilo amigo, yo solo puedo vivir mi vida como Terry Bogard y tú solo eres capaz de vivir tu vida como Rock Howard. Es así. Y entonces le dice Terry, mira... te lo voy a explicar más despacio. Banda, este diálogo está súper profundo. Yo los invito a verlo si lo quieren checar a detalles o traducirlo por ustedes mismos, ¿no? Pero está súper profundo. Son una cátedra moral, anímica, psicológica del espíritu paterno de Terry hacia Rock. Entonces le dice, te lo voy a explicar así, mira. Yo sé que His Howard podría ser un hombre al que odias, pero eso no cambia el hecho de que tú eres su hijo. El hecho de que tú seas su hijo, eso no cambiará. Y le dice, coincido contigo en que tú puedes llegar a tener un momento difícil con eso, pero no puedes escapar esto de tu propia vida. Esto no podrás escapar de tu propia vida, de la carga que tienes, de tu destino. Así que es algo con lo que tendrás que lidiar. Y le dice Terry, bueno, mira, lo que estoy tratándote de decir aquí es que, mira, no importa cuánto lo intentes, simplemente no vas a poder escapar de tu pasado. Por más que lo intentes, no vas a poder escapar de tu pasado. Y le dice en eso, espérenme. Lo va a regresar aquí. Y en eso le dice, continuando le dice, haz lo que quieras hacer, es lo que quiero decir. Y en eso ya como que Terry se desespera, le tuve que regresar, banda, y le dice, ya hombre, haz lo que quieras hacer. Yo realmente no sé qué estoy haciendo aquí. ¿Quién soy yo para decirte a ti cómo debes vivir? Y ya en eso ya Rock como que se queda tranquilo, así. Ey hombre, ey man, ey Terry. De hecho Terry le dice, oye Rookie, pero Rookie como de cariño de Rock, Rookie de novatillo. Entonces le contesta Rock, ey hombre, bueno, realmente aprecio toda tu información, pero, ¿sabes? Es solo tu frialdad. Pues realmente tu infancia fue muy diferente. Era muy diferente a la mía. Muy, muy diferente. Y le dice, bueno, vámonos a casa, Terry. Interprétenlo como quieran, comunidad. Piénsenlo, desmenúcenlo. Yo siento que aquí nos dice más allá de lo que estamos pensando en este diálogo, en esta conversación de Terry haciendo el intento por darle un consejo y al final diciéndole, bueno, haz lo que quieras, y Rock de alguna manera agradecido, pero también diciéndole, no te compares, Terry, nuestras situaciones son muy diferentes de los dos, aunque realmente son más parecidas de lo que ustedes creen, comunidad. Los dos, Jay se echó al papá de Terry se echa al papá de Rock, ambos huérfanos de niños, ¿no? Uno queda por Tung Fu Ru y Rock queda por Jizz. O sea, sí tienen más parecido de lo que creen. Jizz, al conseguir los pergaminos que lo convertirían en inmortal, que sí los consiguió, tiene que obligar a Terry a que se haga más fuerte. Lo tiene que obligar a Terry para que se haga más fuerte, y al mismo tiempo, a la mala, hace que Rock se tenga que también hacer más fuerte en su destino.
Y también por otro lado, y de este modo es como los dos tienen más en común de lo que nos imaginamos, comunidad. Y bueno, aquí el detallito del pergamino, aquí lo tienen, comunidad, en el ending de Billy Kane. Pueden encontrar cómo es la imagen donde Giz le deja el testamento, ¿no?, en su asiento. Hay varias cosas ya raspándole, banda. Esta es una de tantas series de cosas, comunidad. En fin. Y también recuerden, comunidad, que es en estos mismos finales en donde después de que Giz cae de la torre, ya Terry básicamente, de manera más cercana, visual, es que ya acepta cuidar de Rock. Incluso le dice que a partir de ahora van a ser amigos y le puede llamar padre, hijo, ¿no? Es como que consecutivo a eso también ya lo vemos involucrándose más, saliendo inclusive hasta en sus poses de victoria. Vamos a ver, comunidad, donde ando en esto, en estas cercanías, en los momentos entrañables que realmente son palpables y visibles. El tema de las frases, donde también creo que son cosas que vale la pena poner aquí en la mesa, banda. Ya ven que en la 15 también le dice como de Giz, abandonaste a mi madre y pienso vengarme por ello. Siempre ha sido la debilidad de Rock, ¿no? Y ya, qué casualidad que nos hayamos encontrado aquí. Quizás esto también sea el destino. Muy bien, ven por mí, pequeñín. Mi hijo, ven por mí. Y es lo que tenemos, banda. Pudo haberse expandido más. ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo en los comentarios. En la 14 que le dice, ¿no? De ¿estás sintiendo el dolor ahora? Mi madre sufrió 10,000 veces más que esto. Es padrísimo, banda, poder darle este seguimiento. Y me habría gustado que en el ending de la 15... pues sí, abordaran un poquitito, ¿no?, con Rock, pero fue completamente ignorada esta situación, desconozco por qué. Inclusive hasta en las frases de victoria, comunidad, que le dice, tú eres el único contra el que no puedo perder nunca, pudimos haber tenido más. Y eso se habló desde la llegada del DLC, y raspándole y no nos dieron nada. Lo que sí sucedió con el Team Garou. Incluso es curioso, comunidad, porque en los diálogos especiales a Rock siempre se le ha tratado como... Bueno, podemos encontrar que a Rock siempre se le ha tratado como el protegido de Terry, ¿no? Como si no pudiera él poder hacer la chamba por sí solo, que es muy coherente a lo que vimos en Maximum Impact, que se lamenta de que aún no puede, aún no logra hacerlo como debería, y le da ánimos Terry de calma y todo eso. O sea, como que realmente Rock tiene esta cuestión de tener que como que lamentar que fuera como el novato, como el todavía, el que no ha despertado completamente todo su poder, pero sí quiere hacerlo, y como que si fuera tratado como eso, como el protegido de Terry. Entonces él carga con estas cosas porque no le gusta realmente sentirse débil, pero sí está... Creo que esta cuestión de independizarse lo va a hacer despertar todo su poder. Y aquí también, para recordar, en la 14 de las frases de victoria contra Giz, pues encontramos que le dice, ¿ahora sí sientes el dolor? ¿Cómo se siente el dolor ahora? Y le dice, mi madre sufrió 1000 veces más que esto, ¿no? O sea, como recordándole. Y aquí es donde entramos una vez más a los factores en común, comunidad. Y vámonos a ir a la parte. Y aquí es donde directamente, comunidad, vamos a pasar a la parte más pasada de lanza de este video. ¿Qué es lo que tienen en común ellos tres? Esta situación es lo que... Esta situación es el punto medular, porque si bien ya vimos cómo pues Terry también es un huérfano, Giz le mató el papá a Terry le mata el papá a Rock, dejando ahora otro huérfano. O sea, ya... Y así es como hilamos, como conectamos lo que tienen en común los tres. Giz le mata el papá a Terry le mata el papá a Rock, ya tenemos dos huérfanos. Pero también aquí descubrimos, y les voy a mostrar cómo es que Giz también fue huérfano. Y cómo es que está repitiendo su historia con su hijo. Así que chequemos esto, banda. Y además, comunidad, algo pasado de lanza de este video es que vamos a poder ver el por qué Giz no puede morir. Por qué Giz realmente no puede, o sea, la razón verdadera porque no puede morir, porque Giz no puede morir, además de ver el factor que tienen en común, el punto medular de conexión entre estos tres, entre Terry, entre Giz y entre Rock. ¿Qué es lo que tienen en común particularmente estos tres personajes? De hecho, esto es súper interesante, banda. Lo que vivió en sus inicios, en su infancia, Giz Howard es súper parecido, si no es que lo mismo que le está tocando vivir a Rock en distintas situaciones. Giz de niño también fue a confrontar a su carnal, también fue en busca de respuestas y venganza contra su padre,
que es el padre al mismo tiempo de Krauser, y también en algún momento después regresa, es entrenado por Tong, porque le dice, si no me matas ahora yo voy a regresar y me voy a pasar de lanza. Ya no voy a ahondar en esa historia, vean Code of Destiny, la historia exclusiva de Geese. Y luego también otro factor en común es que ya una vez que es entrenado también es chacaleado por Jeff Bogard en un inicio, y también le dice, es que eres casi como mi hermano, no te puedo matar. Lo mismo que le dice Krauser, eres casi como mi hermano, no te puedo matar. Entonces, eres como mi hermano, no te puedo matar. Entonces es derrotado 2 veces, sale del dojo de Tong Fu, de que es entrenado ahí, y le dice, me tengo que ir de aquí para encontrar mi propio camino. Puedo ver toda esta oscuridad y no quiero límites en mi vida, pero eso es lo que hizo Geese. También se fue a encontrar su propio camino, banda. Entonces es súper paralela la historia que vivió Geese de su infancia, adolescencia, a lo que está viviendo Rock. Hay muchas similitudes entre ellos dos. Geese directa o indirectamente le está haciendo lo mismo a Rock que le hicieron a él. Está condenado a repetir su historia, banda, ahora con su hijo, con Rock. Esto es súper interesante, es brutal. Déjenme sus comentarios sobre esto, banda. De hecho, esta imagen es brutal, comunidad. Vean ese Geese, ¿qué es lo que tenemos, banda? Véanlo, cabizbajo, derrotado. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Geese también sufrió, y sufrió bastante. ¿Qué me queda? El camino de la maldad. ¿Por qué? Porque algún día estoy seguro que me voy a vengar de todos y voy a hacer el terror de todo lo habido y por haber. Geese sufrió, Rock Howard sufrió, Terry Bogard sufrió, y los tres son movidos por la venganza, comunidad. Es increíble, ¿verdad? Mis respetos, flores, aplausos, lo que sea para SNK, la escritura. Vean cómo ella ahí le va a pedir pues a Tong Fu, ¿no? Casa, destino, sustento y entrenamiento, banda. Esto es fascinante. Gozo en verdad de estar reviviendo ahorita esto con ustedes, comunidad. Y bueno, muchachos, agárrense, pónganse cómodos. Si bien hemos visto cosas muy interesantes, pero a mi punto de vista, hasta hoy nada como esto, banda. Si hay alguien que admiro en la comunidad, es a mi querida Miau Neko, arroba Miau Neko. Desde ya sigan la banda, chequen todo su portafolio, chequen todo su trabajo que ha hecho en sus grandes aportaciones a la comunidad en el tema de traducciones, comunidad. Es increíble. Entonces, de esta manera es como vamos a llegar a conocer algo sumamente brutal. Ya estuvieron viendo un poco de todo el trabajo, los invito a que lo hagan. Les voy a dejar el link de su portal en la descripción para que pues realmente sea un antes y un después su conocimiento sobre SNK, sobre Fatal Fury, sobre KOF, sobre Mai Shiranui, sobre todo lo que ha logrado, comunidad. Esto es lo que nos truje aquí: Los misterios de Fatal Fury, publicado por Games, Los secretos de la madre de Geese. Chéquense, banda, aquí está el punto medular, el factor de por qué Geese está repitiendo su historia con Rock por una u otra razón. Si esto lo está haciendo más fuerte, si esto de la vez lo protegió de que también no lo mataran cuando era niño. Rock pudo haber muerto de tantos atentados que ha tenido Geese y demás. Esto es viajemos al pasado. Esto es antes de todo, antes de nuestra era, básicamente. Chéquenlo, banda. Los secretos de la madre de Geese. Si el padre de Geese es Rudolf Krauser, ¿por qué Geese lleva el apellido Howard? Para conocer esta respuesta, debemos echar un vistazo a su pasado. María, la madre de Geese, viajó de Alemania Occidental a Southtown, Estados Unidos, 20 años atrás, tomando como referencia la fecha de publicación de este libro. María nunca le contó a Geese sobre los acontecimientos de su vida en Alemania. Unos años más tarde, ella partió de este mundo debido a una enfermedad. Desde ahí, bye María, la madre de Geese, debido a esta enfermedad. Lo único que Geese sabía en este entonces era que su padre había muerto, y es por eso que había adoptado el apellido de su madre, Geese Howard. Entonces, vamos avanzando, banda. Yo sé que esto está brutal. Lo que María le reveló poco antes de morir fue lo siguiente, esas últimas palabras que cambian el curso del destino de tu vida. Rudolf, el padre de Geese, estaba vivo. María tuvo que separarse de Rudolf para que éste pudiera ser aceptado dentro de la familia Stroheim. Y luego María viajó a Southtown escapando de esa familia. Al enterarse de esto, Geese decidió vengarse de Rudolf. Pero al viajar a Alemania sufrió una dura derrota en manos de Krauser. Para mayor información, ver el dato número 78 en la página 172. En Southtown,
Ese dato lo tiene Miao aquí en su portal. Vayan a checarlo, banda. Síganla, vean la liga que les dejaré en la descripción. Y ahí, ese fragmento, complementenlo. Los invito a que lo hagan, banda. Yo ya lo hice y les va a aportar demasiado. En Southtown, María había pasado por grandes dificultades para criar a Giz. Trabajaba de la mañana a la noche y excesiva fatiga la hizo enfermar. Al momento de su muerte no quedaban trazas de su belleza. Puta, imagínense cómo una madre que dio todo y hasta lo protegió ocultando la información. Y ya al final, en el hecho de muerte, le reveló que su papá siempre sí estaba vivo. Imagínense también meternos en los sentimientos de Giz en esa infancia, banda. En esa infancia, realmente era su infancia. El amor de María hacia Rudolf nunca cambió, ni siquiera durante sus últimos minutos de vida. Es más, ella no quería que Giz se embarcara en una búsqueda de venganza, movido por el resentimiento. También por eso, miren, cayó. Pero la venganza de Giz fracasó y él decidió seguir el camino del mal. Rudolf Krauser, el padre de Giz, era el luchador más fuerte de Europa. Aunque estaba casado y ya había tenido a Giz, quiso volverse un miembro de la familia Strongheim. Wolfgang Krauser fue el fruto de su relación con la única hija de esa familia. O sea que hay demasiada revelación, banda. Yo ya leí esto, es no sé la quinta, sexta vez que lo veo. Se me sigue haciendo sumamente impactante, pero chequen el cierre de esto, comunidad. El medallón. Giz lleva un reluciente medallón alrededor de su cuello, como lo lleva incluso cuando pelea. Se podría pensar que debe tratarse de un recuerdo de su madre, la única persona en todo el mundo que conocía sus verdaderos sentimientos. Brutal. Sin embargo, tal parece que el colgante es solo un accesorio que le agrada. Después de todo, Giz sigue el camino del mal, donde no hay lugar para tales sentimentalismos. Y ahí lo tienen, comunidad. Ese es el medallón de Giz. Lo tienen bastantes juegos. Incluso me ha encantado el detalle de que en el juego de Tekken, en la colaboración que tuvo como personaje invitado, lo conserva, banda. Es ese tipo de medalloncito que se abre y abajo hay una fotito. Entonces no hay espacio. Giz sabe que en el mundo en el que en el que él se mueve, a lo que él le metió para ser el malo y todo lo que siguió después, no hay cavidad, no hay espacio para los sentimientos, banda. Entonces esto es demasiado revelador. Lo he vuelto a leer y me sigo quedando así. Empiezo a sentir ese hormigueo, comunidad. Los invito a que vayan nuevamente al portal de Miao, chequen toda esta y muchas otras documentaciones. Y pues realmente repito mi admiración hacia ella por estas tremendas contribuciones, a la comunidad. Entonces esto es el factor en común que tienen, banda. Ahora hemos podido entender la infancia de Giz, la infancia de Terry y la infancia de Rock. Estos tres personajes crecieron haciéndose fuertes de una u otra manera. Giz se ha hecho fuerte por su sed de venganza. Vean ese complemento, está aquí. Chequen lo que pasa cuando va y busca a Krauser, la cicatriz de Krauser. Chequenlo, está aquí en el portal de Miao. Chequenlo, banda. Entonces, ¿cómo es que Giz se hace más fuerte? ¿Cómo es que Terry se hace más fuerte? ¿Y cómo es que ahora Rock se está haciendo más fuerte? Todos se están haciendo fuertes en consecuencia de la vida tan desagradable que han tenido, banda, unos con otros. Terry se ha hecho más fuerte para vencer a Giz, y ahora Rock se ha tenido que hacer más fuerte pues para dejar de ser considerado ese protegido y demás, banda. Completen ustedes sus historias si ya conocían esto, qué les ha parecido esta documentación, los leo en los comentarios, banda. Ahora les voy a explicar ya por último el por qué Giz no puede morir, la razón definitiva por la que Giz no puede morir. Esto ya explica y hace un lado todo tipo de lore y demás. Ahí les va, banda, de palabras de los desarrolladores, particularmente en la planeación de Fatal Fury 3, donde se dejan de lado a muchos personajes. Se trata de encontrar la manera de darle un final a Giz.
Ustedes saben que ahí él está consiguiendo los 3 pergaminos, que en uno de los finales sí los consigue, pero engañando a los hermanos Jin Chon-rei y Jin Chon-su. Pero cuando lo acabas con ellos, pues ellos los rompen. Pero si lo acabas con Jis, sí los consigue, sí los logra tener. Lo que pasa aquí, esos pergaminos le darían la inmortalidad. Esto sucede en Fatal Fury 3 y en Fatal Fury Real Boat, que es donde ellos quieren darle el final a Jis. O sea, a nivel argumental, a nivel secos, estos Fatal Fury existieron para darle final a Jis. Entonces el tema es que después siguieron los special, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa, banda? Que realmente con esto y todo el de los pergaminos, con este final donde agarra la mano de Terry y luego se la suelta y se va. De hecho también, si en el final de Billy Kane se ve, es como muy paradójico, muy raro, porque se ve que cae un muñeco y que Jis está enterito como si nada. Y entonces lo que se ve que cayó del piso es un muñeco, y Billy Kane como que estaba todo asustado de que él se había muerto, y no, Jis está impecable. Después, ¿qué es lo que vimos, comunidad? En el Fatal Fury Dominated Mind, que Jis sale como con esta aureolita, ¿no? Como de ya nos está visitando desde el más allá. En fin, esto es simplemente SNK pues burlándose de todo esto, porque ¿qué sucedió aquí? Ellos planearon el final de Jis. Sí, vamos a darle un final digno a Jis, vamos a hacerlo. Pero después se dieron cuenta que los fans no se los iban a permitir. Recibieron muchas, no necesariamente quejas, pero sí comentarios en pro de que Jis no puede morir. A Jis no lo puedes hacer a un lado. De lo cual decidieron que simplemente Jis iba a ser inmortal, independientemente de pergaminos, independientemente de lore. Así como está bien, pues nosotros creamos juegos para darle el adiós como digno, como se lo merece a Jis. Pero ustedes no nos dejan matarlo, no nos dejan deshacernos de él. Entonces olvídense de eso y simplemente Jis no puede morir porque los fans no lo dejan morir. Y a partir de ahora Jis va a estar en el juego que se le pegue su gana. Así fue de simple, y esa es la conclusión, y esas son las palabras de sea como sea. Jis va a estar en el juego que se le pegue su gana, en el juego que él quiera estar. Hasta lo manejan como si la voluntad fuera de Jis. Jis va a estar en el juego que él quiera estar. Entonces, por eso Jis no puede morir. Esa es la verdadera razón. Ya si lo vimos en la 15, si lo vimos en la 14, si lo hemos visto en otros crossovers, es por eso. Jis es tan grande que los fans simplemente, aunque los desarrolladores hayan planeado juegos para que progresivamente le dieran el adiós y la muerte a Jis, pues los fans no lo van a dejar morir. Entonces Jis va a ser inmortal, Jis por los siglos de los siglos, y Jis va a estar en el juego que él quiera estar. Esa es la razón definitiva de por qué Jis no puede morir. Y con esto les digo de que realmente si lo que se está haciendo para Garou 2, lo que se hizo, que era enseguidita del 1, o sea, en aquellos casi más de 20 años, donde pues Jis a lo mejor ni iba ni a estar. Entonces, ahorita ya pueden cambiar las cosas, ya pasaron 20 años, puede conservarse parte de eso, de lo que se escribió en ese momento, y ya llega a agregarle cosas que han ocurrido en estos nuevos tiempos, banda. Entonces, pues bueno, esto es el cierre de este video, comunidad. Espero les haya agradado toda esta información, espero les haya complementado, les haya servido, y nada más espero ahora yo leer sus comentarios, banda. Vayan y visiten el portal de Meow, síganlo en Twitter, síganlo en Twitter. Ya saben que toda la banda que aquí está en Jun Shuriken somos compas, somos cercanos y somos comunidad, banda. Espero leer sus comentarios. Suscríbete, comparte, likea y todo ese número de cosas. Que el poder del Nora no va a ser un chorrillo, un Raging Storm, Double Repuken. Todo esto me los cuide ya. Inmortal, me los cuide y acompañe siempre. Hasta la próxima, bye bye.